libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, vamos a ponernos de pie, hermano, para leer del versículo número 26 al número 39, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo del 26 al número 39, hermanos. Comienzo yo leyendo el versículo 26, ustedes el 27, y cada quien leemos un versículo, hermanos, alternadamente, y todos nos unimos en el número 39. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que reina de los señores, el cual estaba sobre todos los opresores, y había venido a Jerusalén para Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía el profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante de Dios, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas a su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Todos, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, cuán grande es usted, qué bueno es usted con nosotros, Señor. Y gracias, Padre bendito, por lo que acabamos de presenciar, el bautismo de la hermana Jenny Sánchez, Padre. Gracias por ese paso de obediencia que ha dado, y así como todos de nosotros que estamos aquí presentes, también lo hemos dado, Señor, y nos gozamos y nos acordamos de ese día en que también obedecimos a usted, Señor. Y Padre, ahora que llega el momento de escuchar su palabra, le suplico que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe esta mañana, que no sea yo, sino usted, hablando a su iglesia, mi Dios. Eso se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos habla acerca de un hombre, hermanos, que dice la Biblia que este hombre tenía una particularidad, hermanos. Este hombre era un etíope y era un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. La palabra del Señor, hermanos, en lo que acabamos de leer, dice que este hombre tenía una posición importante en el gobierno de Candace. Candace, hermano, era la reina de Etiopía, ¿verdad? Etiopía, hermanos, estaba en África, estaba al sur de Israel, hermanos. Pero este hombre, hermanos, era a lo que se lee. Este hombre, hermano, le simpatizaba con la religión judía. Y hubo una fiesta, hermanos, en Israel, y este hombre, hermanos, fue a esa fiesta. Dice la Biblia que él había ido a adorar a Jerusalén. Entonces, dice, hermanos, que este hombre fue a Jerusalén para adorar. Si usted se fija, hermano, en los estudios que hemos dado los jueves, cuando hablamos de Jerusalén, cuando hablamos de ir a Jerusalén, la Biblia siempre habla de subir a Jerusalén. Y cuando una persona, hermano, ya viene de Jerusalén, siempre se dice descender de Jerusalén.
En este caso, hermano, si usted ve ahí, dice la Biblia que este hombre, dice que había venido a Jerusalén para adorar, dice, y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Este hombre, hermano, ya descendía de Jerusalén, ya venía de Jerusalén, y él venía, hermanos, leyendo una parte del libro de Isaías, capítulo 53, donde dice que como oveja a la muerte fue llevado, y su humillación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra su vida. Aquí dice la palabra del Señor, como cordero mudo delante de trasquila, así no abrió su boca. Y hermanos, este hombre estaba leyendo esta porción de la Biblia. Como siempre, hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, sabe que hay alguien que quiere saber de la palabra de Dios, que está dispuesto, hermano, a saber de la palabra de Dios, porque recuerda, hermano, que una de las obras que hace el Espíritu Santo en el incrédulo, hermanos, porque también hace una obra en el incrédulo, es convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, ¿sí? No nada más, hermano, el Espíritu trabaja en el creyente porque vive en nosotros, pero en el pecador, hermanos, Él quiere convencerlo de su pecado, convencerlo de la justicia y convencerlo, hermano, del juicio que viene si no acepta a Cristo. Cuando una persona, hermano, está evangelizando a otra, el Espíritu Santo, hermano, también está haciendo ahí la obra, ¿sí? Está haciéndolo ver, hermano, que es un pecador y que necesita a Cristo. Y está haciéndolo, convenciéndolo de que existe un infierno de fuego, ¿verdad? Y convenciéndolo, hermanos, de que Cristo puede salvarle de ir a condenación. Entonces, hermano, este hombre estaba leyendo ahí y se acercó, hermano, Felipe. El Espíritu, hermanos, le dijo a Felipe, llégate a ese carro. Recuerda, hermano, que Felipe también se le llama Felipe el evangelista. Un evangelista, hermano, es un hombre que tiene la capacidad de hablar del evangelio tanto a miles como a una sola persona. Es un evangelista, hermanos, ¿verdad? Ahí se le llama a Felipe. En capítulos atrás se habla de Felipe cuando estuvo en Samaria, hermanos, y ahí predicó el evangelio en Samaria. Entonces, hermano, en este caso está ahí Felipe dispuesto para hacer la obra de Dios. Y dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Felipe, llégate a ese carro, ¿ya? Entonces, hermano, dice que acudiendo Felipe, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor, dice que acudiendo Felipe, ¿verdad? Ahí se llegó, dice, respondió el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro, porque, hermano, el eunuco estaba ahí pensando a qué se refería, porque Felipe le había dicho, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Tú entiendes lo que lees? El eunuco le dijo, pues, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿Verdad? Entonces, hermanos, él tuvo esta inquietud, oye, explícame, el profeta Isaías, ¿de quién está hablando aquí? En Isaías 53. ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, cuando una persona tiene ese deseo de aprender, ese deseo de saber del evangelio, hermano, inmediatamente hay que acudir, hermanos, a explicarle. Y inmediatamente, hermano, hay que acudir con esa persona para ayudarle a recibir a Cristo. No hay que dejar ir la oportunidad, hermanos. Este hombre estaba leyendo algo que no entendía. Este hombre pensaba que lo que estaba leyendo se refería al mismo Isaías. No entendía, hermanos. ¿Por qué? Porque este hombre siempre había vivido, hermano, una vida religiosa solamente. Pero llegó ahí Felipe, y dice la Biblia, hermanos, que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, este hombre estaba allí, dispuesto para aprender, pero no sabía cómo, hermanos. No sabía cómo. Y dice la Biblia, hermano, que Felipe, siendo un conocedor de las escrituras, dice, y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, lo evangelizó. Dice, hermanos, que al evangelizarlo, por eso, hermano, es importante que cuando nosotros evangelizamos una persona, hermanos, tenemos que estar, hermano, 100% seguros de lo que le estamos diciendo, hermano. Un creyente cuando evangeliza a una persona le va a hablar, hermano, que esa persona tiene que creer en Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, o sea, abandonar la vida vieja
porque el Espíritu Santo va a hacer en él una obra sobrenatural. Él tiene que recibir a Cristo y él tiene que hacerlo de todo corazón y tiene que pensar que si no lo hace, va a ir a un lugar de condenación llamado infierno, porque el infierno, hermanos, es real. Esa persona tiene que estar convencida de abandonar su pecado, porque ahora va a servir al Dios verdadero, va a recibir a Jesucristo, hermanos, va a vivir una vida nueva. Todo eso, hermanos, si le vamos a hablar a una persona cuando le estemos evangelizando. ¿Y sabe qué, hermanos? Según la Biblia, este hombre recibió a Cristo. Este hombre hizo una decisión por Jesucristo. Este hombre, hermano, tenía tanto deseo de saber, hermano, de la palabra de Dios, que Felipe, hermanos, desde luego, hermano, por el Espíritu Santo que obró en él, le anunció el evangelio. Y este hombre, hermano, hizo su profesión de fe. Hermano, este hombre recibió a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice la Biblia, hermano, el versículo 36. Ve lo que dice, hermano. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, por eso esta mañana vamos a ver acerca de el bautismo para el verdadero creyente. El bautismo que es para el verdadero creyente. No vamos a hablar, hermano, para el falso creyente. No vamos a hablar, hermanos, de nada más rocerle la aspersión. No, el bautismo para el verdadero creyente. Dice la Biblia, hermanos, que esos hombres, este hombre ya había recibido a Cristo, ya había hecho su decisión por Cristo. Iban en el camino. Hermano, estoy bien seguro que Felipe le anunció el evangelio junto con el bautismo, es que este hombre tenía que un día bautizarse, porque el bautismo, hermano, tiene un significado muy importante en el nuevo creyente. Significa, hermano, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que este hombre, hermano, una vez que se bautice, cuando él esté en su paso de obediencia, él cuando se meta a las aguas, en ese momento va a simbolizar su muerte al viejo hombre, sepultado juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. Ahí se murió esa vieja persona y va a levantarse así como Cristo resucitó, una vida nueva, para vivir una vida nueva. Estoy bien seguro que Felipe todo eso se lo dijo al eunuco. Por eso el eunuco, hermano, esperaba la oportunidad para bautizarse. Dice, hermano, este versículo que iban por el camino. Recuerda, hermano, este hombre era uno muy importante. No venía solo, venía seguramente con una caravana, hermano, con él. Dice que iban por el camino y llegaron a cierta agua. Yo no sé, hermano, si era una presa. Yo no sé si era un charco grande, un charco chico, pero era un agua suficiente para que se bautizara. Y luego hace, hermano, primeramente una pregunta. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Una pregunta, hermano, muy importante que un creyente verdadero, hermanos, debe de hacer. Pastor, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo ya creí en Cristo, ya tengo 3 semanas, 4 semanas, tengo 3 meses, tengo 2 meses. ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? Hermanos, primeramente, comienza con un deseo de obedecer al Señor. El creyente verdadero, hermano, que se va a bautizar, primeramente, hermano, él tiene que tener un deseo ardiente de obedecer a Dios. ¿Por qué, hermano? Es un creyente verdadero, hermanos. Esa persona nació de nuevo, nació en él, hermano, la persona de Jesucristo. Es un creyente verdadero. Ese creyente, hermano, tiene el deseo de obedecer a Dios en su paso de obediencia, hermanos, en el bautismo. Sin perder esa cita, hermano, ve lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Allá adelantito, hermanos, Romanos capítulo 8, versículos de 14 al 16. Ve lo que dice, hermano. Romanos 8, verso 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Hermanos, el creyente verdadero, hermano, va a tener ese deseo de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque en verdad recibió a Cristo, hermano, porque en verdad Él tiene el Espíritu Santo. Hermanos, usted puede ver cuando alguien, hermano, ha creído supuestamente en el Señor Jesucristo, ni siquiera habla del bautismo, ni siquiera se reúne, ni siquiera evangeliza, ni siquiera apoya a la iglesia, nada de nada. ¿Por qué, hermanos? Porque desde que supuestamente se convirtió, él pensó, hermano, que el ser un creyente verdadero nada más era venir o que lo traigan o lo que como sea, pero hermano, no tiene el deseo de bautizarse, ni siquiera pregunta. Es más, cuando lo estaban discipulando, ni siquiera acabó su discipulado porque le echaba ganas, porque nada de nada, hermanos. Hermano, nunca fue un creyente, una persona que nació de nuevo. Dice la Biblia, hermanos, que si no se naciera del Espíritu, hermano, pues no se puede ver el reino de Dios. La Biblia dice, hermano, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, hermano, esa es la evidencia de que son hijos de Dios. Son guiados por el Espíritu. Se ve, hermanos, que hay un Dios obrando en sus vidas. Y ese mismo Espíritu, hermano, les da testimonio a ellos mismos de que son hijos de Dios. ¿Cómo se ve ese testimonio? Cuando hay el deseo de bautizarse, hermanos. Esa persona está preguntando, oye, ¿cuándo me voy a bautizar? Ya pasó tiempo. Es más, esa persona hasta está acarreando al pastor, porque el pastor, hermano, muchas veces, a veces por una cosa y otra, ¿verdad? Por desidia o lo que sea, hermanos, pues a veces no se bautiza, ¿verdad? Pero esa persona, como tiene ese deseo, está, pastor, ¿cuándo me voy a bautizar? ¿Cuándo me va a bautizar a mí? Yo también ya quiero ser parte de la iglesia, yo también ya quiero ser miembro de la iglesia. Usted ve que ya tengo tiempo, hermanos. Y el pastor dice, caramba, hermano, pues sí es cierto, ya tienes tiempo, pero mira, se ve tu deseo porque estás viniendo fielmente a la iglesia, te estás esforzando. ¿Por qué no bautizarte? Entonces, hermano, todo comienza con el deseo de obedecer a Dios. Gracias a Dios, hermano, por las personas o los hermanos que aquí ya han sido bautizados aquí en Maranata, hermano, pues miren, han permanecido. Algunos hermanos pues fuimos bautizados en otra parte de la iglesia donde nacimos. Yo, por ejemplo, me bauticé, hermanos, un 4 de octubre del 97, todavía me acuerdo, hermano, fue un domingo, y pues ahí estaban en la presa, hermanos. En la presa, y pues era calorcito porque era octubre, estaba haciendo calor allá en el sur. Y cuando me metí el agua, hermano, no había agua, era puro lodo, hermano. Aquí está el agua limpia, pero allá era puro lodo. Y yo decía, pues, ¿dónde me van a sumergir? Y sí, ya metí un poquito más y ahí había agua, hermano. Y cuando me sumergieron, hermano, todo el agua, vi el agua negrita por la presa, pero me bautizaron, yo me acuerdo perfectamente, hermano. Y cuando salí, los hermanos estaban cantando ese nombre, hay un nombre nuevo en la gloria, himno que se canta cuando alguien se bautiza. Pero, hermano, hay un deseo de obedecer a Dios. Todos los que han sido bautizados, hermanos, es porque han tenido ese deseo, hermano, de obedecer al Señor Jesucristo en el bautismo, hermanos. Ve lo que dice el versículo 37, hermano. Ahora vamos a ver la respuesta, hermano. Verso 37, Romanos capítulo 8, verso 37. Veamos la respuesta, hermanos. El eunuco dijo, ¿aquella agua qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, vea lo que le respondió, hermanos. Si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hermanos, aquí vemos la respuesta de Felipe. Felipe, hermano, obviamente era un conocedor. Era un hombre usado por Dios. Este hombre, hermano, usó el discernimiento. Este hombre, hermano, le pudo haber dicho en ese momento al eunuco, ¿te quieres bautizar? Perfecto. Perfecto, qué bueno que ya oraste y todo, qué bueno, ya estés listo para bautizarte. Perfecto, vamos a bautizarte. Es más, manda para el carro, tú eres el dueño de esos tus siervos que vienen contigo, manda para bautizarte. Yo creo que ya estás listo. Hermano, Felipe usó discernimiento con una pregunta. Si crees de todo corazón. O sea, hermano, que tiene que haber una seguridad que se ha recibido al Espíritu Santo, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y cuando hablamos de agua, hermano, no se refiere al bautismo, se refiere al nacimiento carnal. Eso es lo que dijo Nicodemo. ¿Puede el hombre acaso nacer otra vez en el vientre de su madre nacer? Pero también hacía falta nacer del Espíritu cuando se recibe a Cristo. Vea lo que dice Efesios 1:13, hermanos. Sin perder esa cita, vea lo que dice Efesios 1:13.
Tiene que haber una seguridad que se ha recibido del Espíritu Santo. Efesios 1:13 al 14, ve lo que dice, hermanos. Dice Pablo a la iglesia en Éfeso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermanos? El evangelio de vuestra salvación. Dice, y habiendo creído en él, o sea, el mensaje que desde luego, hermano, habla de Jesucristo, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que ese Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, Felipe le respondió, si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú has creído, entonces tú eres sellado con el Espíritu Santo. Tú eres propiedad de Dios porque tú tienes el Espíritu Santo. Hermano, eso es creer de todo corazón. Tener, hermano, tener esa seguridad de que yo un día que invoqué el nombre de Jesucristo, vino el Espíritu Santo a mi vida. ¿Cómo puede ver, hermano, una persona, un creyente que tiene el Espíritu Santo? Hermano, no sentimos aquí una bolita que me está inflando el pecho. Ay, tengo el Espíritu Santo, está creciendo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Siento la presión hasta arriba. No, de ninguna manera, hermanos. Se ve, hermano, en el testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Un creyente, hermanos, que ha creído de todo corazón, hermano, tiene esas ganas de servir al Señor, tiene esas ganas de leer la palabra del Señor, y aun cuando no tenga ganas, él tiene esa convicción de leer, hermano, porque si uno crece, de asistir a la iglesia, de servir a Dios, hermanos. Él tiene el Espíritu Santo. Dice la Biblia que con ese Espíritu Santo, dice, son las arras, o sea, la promesa, hermanos, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso significa, hermano, que con el Espíritu Santo, la plena del Espíritu Santo, hermano, es la garantía que Dios te da de que cuando Él venga, hermano, en el arrebatamiento, hermanos, nuestro cuerpo será redimido, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el cuerpo donde mora el Espíritu Santo será transformado, hermanos. Y el que no tenga el Espíritu Santo, su cuerpo no será transformado, se va a quedar aquí en el arrebatamiento, hermanos. Cuando Cristo venga, hermanos, Él va a ver quién tiene el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Por eso, hermano, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Creer, hermano, de todo corazón, sin lugar a dudas, hermano, que haya una seguridad de que yo he recibido el Espíritu Santo, que yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, yo veo su guía, yo veo su dirección, él me redarguye cuando me he pecado, Él me redarguye cuando estoy haciendo una cosa mal, a tal grado que me lleva a hincarme y el Espíritu y el corazón se me apachurra porque Él me está redarguyendo el Espíritu Santo. En verdad soy hijo de Dios. Pero, hermano, hay quienes, hermanos, supuestamente creyeron, pero viven una vida, hermano, igual. No son apartados del mundo. Ayer que estábamos trabajando, mi esposa y yo, llegó una persona que supuestamente es cristiano y supuestamente va a una iglesia. Ese hombre, hermano, cuando pasa en su carro, va con la música mundana a todo lo que da. De hecho, hoy en la mañana pasó viendo con su música mundana. Y él siempre va y me dice hermano y va a una iglesia. Y ayer nos dijo, hermano, pues yo también soy cristiano, yo también voy a la iglesia, de hecho mañana voy, de hecho me encargó un arreglo y ahora te va a pasar por él. Dijo, vengo porque quiero un arreglo para mañana. Dice, yo también voy a la iglesia, mañana voy a la iglesia, dice, pero hay una cosa que no se me ha quitado, que es la música. Yo sigo oyendo música, esto es lo único que no se me ha quitado. Todos los cristianos tienen algo que no se les ha quitado, y lo mismo la música. Y yo, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia, hermano, que alguien que reciba de todo corazón a Cristo, hay algo que no se nos ha quitado? La cosa que no queremos dejarlo, hermano, pero el Espíritu Santo hace la obra. Pero nosotros, hermanos, somos los que muchas veces alimentamos la carne, alimentamos esas áreas. Felipe, hermano, le dijo a este hombre, ok, ¿tú has creído? Sí, yo quiero bautizarme. ¿Has creído de todo corazón? Si crees de todo corazón, bien puedes. Vamos a volver ahí, hermano, a Hechos. Ahora vamos a ver, hermano, la convicción. Ve lo que dice, hermano. La convicción. 37b dice, y respondiendo dijo, o sea, respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, eso quiere decir que cuando hay, hermano, convencimiento de la fe, cuando uno está plenamente convencido de lo que uno ha creído, hermanos, ¿sabe qué hay? Confesión, hermanos. Hay confesión. No nos da pena, hermanos, decir lo que creemos. No nos da vergüenza decir que creemos en Jesucristo. Aunque nos digan religiosos, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan que perdemos el tiempo, no hay ningún problema, hermano. No nos cala, porque estamos plenamente convencidos de lo que hemos creído. Ve lo que dice allí Romanos 10:9, hermanos. Yo sé que algunos se lo saben de memoria, pero ve lo que dice, hermano, Romanos 10:9. Mire qué versículos, hermano, tan atinados. Romanos 10:8 y 9. Romanos 10:8 y 9. Ve lo que dice, hermano. Romanos 10, versículo 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está, hermano. Mire, nosotros, hermano, el día que creímos en Jesucristo, hermano, nosotros, hermano, recibimos a Cristo. Lo recibimos de todo corazón, hermano. Nosotros hicimos una oración de todo corazón, sin dudar. Hermano, la Biblia dice que vino el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora ese creyente, hermano, tiene que hablar de Cristo, confesar y sin ninguna pena. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, el creyente verdadero, hermano, va a hablar con Dios. Señor, perdona mis pecados, Señor. Lávame, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Lo hace de todo corazón, pero también ese hombre, hermano, tiene que dar testimonio con su boca. Tiene que hablar, hermano, y sin pena, sin decir nada. Hermanos, en esos tiempos yo sé que es difícil por todo lo que pasa, hermanos, toda la corriente del mundo, todas las ideologías que hay, basura completamente, hermano, del diablo, del mismo infierno, hermano, y muchas veces a nosotros nos ven minoría y nos achicopalamos. No debe de ser así, hermanos. Porque hemos creído en el Señor Jesucristo, en el Dios verdadero, hermanos, en Jehová de los ejércitos, hemos creído en Él. Por eso, hermano, el eunuco no le dio pena decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, él tenía esa convicción. Como dijo el apóstol Pablo, estoy plenamente convencido. Estoy convencido. No tengo ninguna duda de lo que yo ahora creo. Me puedo bautizar porque yo estoy convencido de lo que creo. Creo que Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que murió por mí en la cruz. Y no tengo ninguna duda. Yo creo ahora que lo que dice Isaías 53 no se refiere al mismo Isaías. Ahora se refiere al Hijo de Dios. Lo creo ahora, Felipe. Estoy convencido. Creo que Él es el Hijo de Dios. Hermano, Felipe, hermanos, al ver eso, vea lo que responde. Versículo 38. Y mandó parar el carro. Esto lo hizo, hermano Felipe. Mandó parar el carro. Perdón, hermano, esto lo dice el eunuco porque él era el dueño de todo eso. Yo creo, hermano, que aquí Felipe le dijo, oye, pues di a los carros que paren. Di a esta caravana que viene contigo que paren. Porque vamos a bajarnos al agua. Y él mandó parar el carro y luego dice, hermano, y descendieron ambos al agua. Descendieron. ¿Por qué? Porque el bautismo, hermano, significa sumergir. La palabra bautizo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, hermanos. ¿Sí? Entonces dice la Biblia, descendieron. Felipe, hermano, no agarró poquita agua y dijo, ven acá, cáchate, yo te bautizo en el nombre del Padre, o ves agua en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. No dice, hermano. Tampoco dijo, verá, levántate, el Padre, 2, Hijo y 3, Espíritu Santo. No dice eso. Dice que descendieron ambos al agua. Y el resultado fue, le bautizó, hermanos.
Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué dice, hermanos? Y le bautizó. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre había creído. Era un creyente verdadero. Y Felipe estaba obedeciendo al Señor. Eso quiere decir, hermano, que también hay una responsabilidad, hermano, no nada más en el creyente verdadero de bautizarse, sino en el pastor de bautizar, hermanos. Hay mucha, hermano, negligencia de muchos líderes, hermano, muchos pastores que, hermano, ven a la gente, hermanos, que está creyendo. Y hay un buen grupito, hermanos, y no quieren bautizar. Ahora, hermano, hay iglesias, templos que no tienen bautisterio, hermano, pero se busca la manera. Se pone una alberca, se pone una tina grande, hermanos, vamos al río, vamos al mar. Pero no, los líderes, hermano, no quieren hacerlo. Hermano, son muy negligentes en esto, hermano. Y el líder, el pastor, tiene que bautizar, porque esto, hermano, le va a ayudar al hermano, le va a ayudar a la hermana en su crecimiento, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, Felipe, hermano, él estaba obedeciendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Ve lo que dice Mateo capítulo 28, hermano. Ve lo que dice, por favor, ahí, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18. Ve lo que dice ahí, hermano. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, a sus discípulos, les dio esta orden, hermano. Le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por la autoridad, por la potestad que yo tengo, por tanto, ustedes vayan y haced discípulos a todas las naciones. Cuando hablo de hacer discípulos, hermanos, significa evangelizar, ganar almas para Cristo y que esas almas sean hermanos, sean verdaderos creyentes. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Entonces, la orden, hermano, es a los creyentes, a los discípulos de Cristo, ir, ganar almas y bautizarlas. Y después de bautizarlas, discipularlas, dice la Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow, hermano, esa es la responsabilidad, hermanos, de Felipe. En este caso, hermanos, del pastor de la iglesia. Bautizar a las personas. Ok, hermano, unos hermanos ya ganaron alma, están siendo discipuladas. Bueno, vamos ahora a bautizarlas. Hay que ver que en verdad son creyentes verdaderos, y si están listos para el bautismo, hermanos, se bautizan. ¿Sí? Felipe, hermano, obedeció al Señor. No nada más ese hombre que se bautizó, también Felipe, hermano, obedeció, hermano. Entonces el pastor tiene que estar listo, hermano, preparado para bautizar a las personas, hermano. ¿Para que ellos sean salvos? No, porque ya son salvos. Y esto les va a ayudar para su crecimiento, hermanos. Para que sigan creciendo. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ya como miembros de la iglesia, hermanos, por ejemplo, nuestra hermana Jenny, automáticamente ella ya es miembro de la iglesia, ¿verdad? Después voy a hablar con ella para hacerle saber sus privilegios ahora como miembro de la iglesia, pero también sus responsabilidades ahora como miembro de la iglesia, hermanos. Sí. Entonces, Felipe, hermano, obedeció al Señor. Y por último, hermanos, vamos a ver ahora la evidencia sincera. Volvamos a Hechos capítulo 8. Vea lo que dice, hermano, el versículo 39. Felipe le bautizó, y cuando subieron del agua, o sea, hermano, sí le sumergió en el agua. Dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Verdad? Cuando se menciona la palabra arrebató, es la palabra arpazo, que significa, hermano, quitar de pronto. Así como cuando un tigre, hermano, agarra una presa y la arranca, hermano. De esa manera, hermanos, el Espíritu arrebató a Felipe, lo llevó a otro lugar. Dice, y el eunuco no le vio más. ¿Y qué hizo el eunuco, hermano? ¿Qué dice? Siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Hermano, la evidencia de un creyente, hermanos, que es sincero y se bautiza, es, hermanos, gozo en su caminar cristiano. Gozo en su caminar cristiano. Hermano, ¿cuál es la evidencia de una vida llena de gozo? Ve lo que dice, hermano, Romanos 13.
Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Dice que este hombre, hermano, se bautizó, Felipe, Dios lo quitó, y este hombre, después de bautizarse, después de creer en Cristo, hermanos, y bautizarse, siguió gozoso su camino. ¿Cuál es la evidencia de una vida llena de gozo, hermanos? Ve lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día, hermanos. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, la evidencia de una vida llena de gozo, hermano, ¿sabe cuál es? Andar de día. Andar de día. Dice la Biblia, hermano, que este hombre siguió gozoso su camino. Era un camino, hermano, no de tinieblas ya. Era un camino de día, hermanos. Era un camino alumbrado por el poder del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? En este caso, los que se han bautizado, hermanos, ellos y también nosotros, hermanos, tenemos que andar de día. ¿Cuál es la evidencia de andar de día? Aquí está. Andar, hermanos, nuestro caminar como creyente sea andar honestamente. Creyentes honestos, no falsos, hermano. Creyentes honestos, dice la Biblia. Que no andemos, hermano, en glotonerías. Que no andemos, hermano, en semejantes pecados de la carne y borracheras. Un creyente, hermano, ya no va a andar en las cosas que antes hacía de ninguna manera. Borracheras y lujuria, lascivias, hermano, no hay que andar, no hay necesidad de andar en eso. Muchas veces decimos, es que tú porque eres cristiano, te la pasamos. No, de ninguna manera. Si en verdad nosotros, hermano, ha nacido la persona de Jesucristo, no tenemos que andar en esas cosas, hermanos. Híjole, es que la carne me ganó, es que esa carne, ¿cuál carne? Lo que pasa, hermano, que no estamos leyendo la palabra de Dios. Se está descuidando el creyente en leer la palabra de Dios, se está descuidando el creyente en orar, no está evangelizando, hermano. Todo eso, hermano, nos va a llenar una vida de gozo, y ese gozo, hermano, va a impedir que yo caiga en esas cosas, hermano. Quizás, hermano, lo mío no es la borrachera, pero ¿qué tal otras cosas? Quizás el hermano no falseaba en otras cosas, pero ¿qué tal otras áreas que todos sabemos, hermano? Bueno, la Biblia dice que yo tengo que andar en día. Es mi responsabilidad. Para tener, hermano, un camino lleno de gozo, yo tengo que andar de día. Bajo la influencia y bajo el control, hermanos, del Espíritu Santo. Aquí dice, vístanse del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, hermano. Vestirnos del Señor Jesucristo. Hermano, ¿no dice ese canto? Más semejante a Cristo quiero ser. Cuando lo cantamos, tenemos que saber lo que estamos cantando, hermanos. Vístete, hermano, del Señor Jesucristo. Vistámonos del Señor Jesucristo. Hermana Jenny, usted tiene que vestirse del Señor Jesucristo, hermana. ¿Sé para qué? Para que usted no provea para los deseos de la carne. Porque el diablo, hermana, así como el hermano Juan Gutiérrez, así como los que se han bautizado recientemente, el diablo les va a llegar, porque son creyentes que van comenzando a caminar. Por eso se tienen que esforzar, tenemos que esforzarnos por vestirnos de Cristo. ¿Para qué? Para nosotros mismos, hermano, no proveer para los deseos de nuestra carne. Porque la carne, hermanos, esos deseos pecaminosos todavía los tenemos. Todavía los tenemos, hermano. No van a desaparecer. Pero si yo, hermano, vivo bajo la influencia del Espíritu Santo, no voy a proveer, no los voy a alimentar. Al contrario, hermano, la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, este hombre se bautizó porque creyó, hermanos, en el bautismo para el creyente verdadero. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora, hermano, para los que se han bautizado?